Normalmente siempre todos los cursos suelen empezar un poco más fuertes, porque también lo cogéis con más ganas, y luego, sin embargo, primero porque la materia ya va siendo conocida y segundo porque vamos aligerando un poco el contenido, pues poquito a poco podéis daros cuenta de que el curso se va haciendo un poquito más ligero, ¿vale? Sobre todo para que podáis recuperar hacia el final. Estas sesiones de tutoría tienen dos objetivos. Uno de ellos, yo voy a poner el acento sobre algunos temas particulares que me parecen interesantes remarcar. Siempre traeré alguna cosa nueva, ¿de acuerdo? Que no está dentro de los contenidos habituales del curso. Y por otro lado, que seáis también vosotros los que lo llenéis de contenido. Así que lo primero que voy a hacer es, o bien a través del chat, o bien porque tenéis el micrófono y lo tenéis habilitado, lo podéis utilizar, que me trasladéis vuestras preguntas y sobre todo vuestras bueno, inquietudes sobre Hull, si habéis podido empezar ya el material, cómo lo estáis viendo, no sé, comentadme. Abro turno de preguntas mientras voy cargando las presentaciones. Así que en vuestras manos estoy. Voy cargando esto. ¿Ruegos, preguntas? Uy, a ver. No hay ninguna pregunta por vuestra parte, ninguna curiosidad. ¿Habéis empezado ya con el material? ¿Habéis podido comenzar? ¿Sí? Ángel, perdona, que no se escucha bien. Creo que fue Ángel o... ¿Sí? Sí, pero me parece que era que como he activado los micrófonos a todo el mundo, como que de Ah, repente se las ha conectado. sí, se ha Creo, conectado alguien. sí. Vale, pues vamos entonces. A ver, como os decía, yo siempre traigo una presentación, durará más o menos, hablar ahora mismo con Estefanía, que bueno, que si voy viendo que tampoco tenéis tantas preguntas, pues iré llenando más de contenido cada una de estas clases. En esta ocasión simplemente os traía, pues bueno, un recordatorio de dónde estamos. Estamos simplemente en esta segunda semana, hemos pasado la parte de conceptos generales, muy basados en la parte de la normativa, del desarrollo y manejo de la herramienta unificada a un nivel básico, con dos ejemplos pequeños que al principio a lo mejor os pueden parecer que son complejos, pero que yo espero que cuando terminéis el curso y los volváis a hacer, os deis cuenta de todo lo que habéis avanzado, ¿de acuerdo? Uno de los ejemplos era el Mi Casa. Mi Casa es simplemente pues un rectángulo con 3 espacios y una cubierta mansardada, ¿de acuerdo? Era un ejemplo muy sencillo, simplemente para manejar geometría y que prácticamente tocaba todos los palos, una envolvente, o sea, una envolvente térmica, un espacio en contacto con el suelo y una geometría, lo que denomina Hull, una geometría especial. Creo que os habréis dado cuenta de que la herramienta unificada LeaderCalendar es un programa con una curva de aprendizaje muy lenta al principio, sobre todo porque la introducción de la geometría, pues bueno, digamos que no es todo lo moderna que quisiéramos y además no tiene botón de deshacer, con lo cual eso lo complica más. Sin embargo, una vez que se establece una serie de pautas claras, como por ejemplo la introducción mediante una plantilla de XF, en la cual cada uno de los vértices de las polilíneas pasan por cada punto de contacto, y tenemos una serie de precauciones, la introducción es bastante rápida y bastante ágil. Además, tenéis a vuestra disposición, y espero que ahí no hayáis tenido problemas en descargar, una serie de herramientas y de plantillas que entiendo que facilitan bastante el manejo de la herramienta. En esta segunda semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar una vivienda unifamiliar por completo. Siempre me gusta utilizar ejemplos que sean reales y en este caso estamos hablando de una vivienda pareada. Vamos a hacer la mitad de este lateral izquierdo, ¿de acuerdo? El modelo que tenéis que llegar a alcanzar tiene más o menos este aspecto, con lo cual lo que vamos a ver son diferentes elementos. Todos los ejemplos tienen alguna cosa nueva que quiero que podáis tratar, de tal manera que cuando lleguéis a vuestro ámbito profesional os hayáis enfrentado prácticamente a todos los problemas, prácticamente todos los problemas que os puedan aparecer. Fijaros que tenemos una especie de caja que sobresale creando un vuelo y de esta manera una protección solar. ¿Cómo se simula? Aquí lo tenéis. Tenemos también otra ventana rehundida dentro de esta caja que además tiene una protección lateral, es decir, este parteluz lateral y este alero, como se simula. Tenemos este espacio, ¿vale? Este espacio con unas ventanas con unas lamas, veréis cómo se incorporan, que veis que no están dibujadas. Como siempre insisto, no se trata de hacer un modelo en 3D, esto no es una infografía, es un modelo térmico y veremos cómo los sistemas de protección solar propios de las ventanas, incorporados en las mismas, se tienen que introducir dentro de cada uno de estos componentes. Por otro lado, también vamos a desarrollar una pequeña zona con una cubierta a 2 aguas, pero también le vamos a añadir el componente de incorporar una ventana en mitad de un espacio poligonal.
espacios habitables, no habitables, etc. ¿De acuerdo? En el desarrollo de este ejemplo vamos a seguir esta cadena de sucesos de la cual en todas las ponencias no hago más que reiterarme y sigo contando la misma historia. Y es que comenzamos por la parte del H1. El H1 no es específicamente el control de la demanda, sino es el cumplimiento de una serie de indicadores, el factor K de aislamiento, el factor Q-Sol de protección solar y el factor N50 relacionado con la ventilación y la permeabilidad. De tal manera que la primera parte del modelo de simulación lo vamos a emplear precisamente en el cumplimiento normativo del H1. Siempre empleo modelos térmicos que al principio no cumplen y quiero que aprendamos a analizar por qué no están cumpliendo y las decisiones que vamos a tomar en el futuro. ¿De acuerdo? Con lo cual veréis que estos modelos al principio tendrán sus problemas y los iremos solventando. Una vez que hayamos pasado el apartado del H1 nos incorporaremos a la parte de equipos, H2 y RITE, y también de la parte de energías renovables, H4 y H5. Lo vamos a ver dentro de un momento, pero se trata de hacer un recorrido por prácticamente todas las tipologías de sistemas que os vayáis a poder encontrar en una vivienda unifamiliar. Una vez que hayamos incorporado los sistemas, analizaremos la parte de factores K, de factores de paso, según el combustible empleado, y con ello del cumplimiento del H0. Nuevamente, al principio veréis cómo el edificio no cumple H0 y en función de la tecnología o el sistema de climatización y de agua caliente que hayamos incorporado, veremos cómo podemos redirigirlo para cumplir H0 y obtener el certificado energético, que en cierto modo es el final de nuestro camino. En este vivienda unifamiliar, como os decía, vais a tener al final del curso todos los archivos de cálculo, de tal manera que en el futuro vais a tener una documentación que si tenéis algún tipo de problema podréis volver a recurrir a ella. Los tres primeros archivos de cálculo van a versar sobre la parte de la geometría, caso base, cumplimiento del H1 como hemos dicho, y una parte que es el control de la demanda. En esta parte voy a insistir porque tiene una relación directa con el H1, pero no es exactamente lo mismo. El control de la demanda es estar dentro de un ratio razonable de demanda de energía para que luego los sistemas energéticos sean capaces de cumplir el H0. Durante las ponencias siempre os hablo que esta pequeña carrera que hacemos desde el H1 hasta el H0 se podía hacer de varias formas, corriendo mucho al inicio, ¿de acuerdo? Es decir, teniendo unos aislamientos por encima de lo convencional o corriendo mucho al final, teniendo unos sistemas energéticos caros, costosos y con una implementación de energía renovable por encima también de lo habitual. Sin embargo, como os decía en los vídeos, a mí me gusta hacerlo siempre al mismo ritmo, de tal manera que mis aislamientos son los que tienen que ser con un control de la demanda de la energía razonable, pero nunca excesivo, para que después a la hora de implementar los sistemas también sean bastante razonables. De tal manera que por eso yo lo primero que hago es realizar un cumplimiento del H1 y posteriormente analizo cuál es la demanda energética asociada. Y si tengo que realizar correcciones de aislamiento para que la demanda sea menos, sea inferior, lo hago, para que de esta manera cuando llego a la parte de los sistemas sea capaz de que ese edificio cumpla con diferentes combinaciones. Fijaros que la primera de ellas que vamos a probar en este edificio van a ser combinaciones de calderas, caldera mixta de condensación con un equipo solar térmico, porque esto, a pesar de que hay una cierta idea de que la normativa actual prohíbe el uso de calderas, no las prohíbe. Lo que pasa es que no en todas ocasiones vamos a poder utilizarlas y no la vamos a poder utilizar posiblemente de manera aislada. En este caso, como tenemos que cumplir el código técnico, el H4, necesitaremos un aporte solar térmico para el cumplimiento de ese 60-70% que nos estén pidiendo. Además, veremos también cómo en este ejercicio se pueden incorporar recuperadores de aire, que nos van a mejorar todavía más la demanda de calefacción y de esa manera nuestra caldera será capaz de cumplir el H0. Después pasaremos a sistemas de refrigeración, en los cuales serán sistemas de impulsión de aire. Analizaremos sistemas autónomos tipo split y también sistemas de impulsión por conductos. Haremos cada una de las plantas de la vivienda de una forma completamente distinta. Veremos cuáles son sus rendimientos y su comparación a los sistemas de referencia. Pasaremos después a un sistema 100% eléctrico, en el cual tendré la calefacción y la refrigeración por bombas de calor, impulsión de aire, y por otro lado tendré aerotermos. Fijaros, sustituiremos la caldera del ejercicio anterior directamente por unos sistemas que al 100% consumen electricidad, con lo cual la solar térmica será sustituida por un aporte de fotovoltaica. Aprenderemos cómo calcularlo, cómo predimensionarlo y cómo cumplir con estos sistemas y veremos dónde está realmente su potencia y cómo es mucho más fácil cumplir con ellos que con los sistemas de combustión directa de materiales fósiles.
Pasaremos después a lo que posiblemente son las joyas de las coronas actuales de los sistemas que utilizamos, que son los sistemas de aerotermia. Analizaremos sistemas de aerotermia mixtos, de calefacción y de climatización, al mismo tiempo que también de producción de agua caliente sanitaria. Y veremos cómo funciona el sistema de aerotermia de manera independiente y también en combinación con sistemas de fotovoltaica. Por último, analizaremos el uso de los fancoils. Los fancoils es un tipo de sistema, un tipo de plantilla que la herramienta unificada Leader Calendar no incorpora, porque uno de los problemas que tiene el Leader Calendar, tendrá muchos, pero uno de ellos es que no tiene sistemas para impulsión de agua fría, ni suelo refrescante, ni fancoils. Y veremos, sin embargo, cómo se pueden simular mediante otros sistemas equivalentes. Nuevamente también lo combinaremos con fotovoltaica y de esta manera haremos un recorrido a lo que prácticamente os podéis encontrar dentro de cualquier vivienda unifamiliar. Estos mismos sistemas luego en ejemplos posteriores los veréis aplicados, por ejemplo, a un bloque residencial. ¿Vale? Este es un poco el trabajo que vais a ir haciendo durante la semana. Como siempre, me tendréis a vuestra disposición en los foros, en el correo electrónico y cualquier duda que os vaya surgiendo estaré a vuestra disposición. Es interesante que las dudas las vayáis apuntando para que en la próxima tutoría, cuando lleguemos, pues bueno, podamos analizar todo este tipo de casuísticas. Bien. Paso al segundo punto, porque de momento veo que no hay preguntas, al segundo punto que he traído, que es el de las herramientas que vais a utilizar. Dentro de la descarga de contenidos del curso tenéis unas carpetas que se llama herramientas y dentro de ella tenéis una que es de varios, otra de Hull. Lo normal es que estéis utilizando las herramientas de Hull. Y lo normal es que estas herramientas, cuando cambien las versiones de la herramienta unificada Leader Calendar, pues haya que actualizarlas. Nosotros solemos hacer dos actualizaciones, una sobre el verano y otra sobre Navidad. No solamente de esta herramienta, sino de otras tantas, que es más o menos cuando tenemos algo de tiempo para poder revisarlas. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer con las actualizaciones? Creé hace tiempo una página web en la cual simplemente la página web es para descargas de herramientas, no solamente las que están en este curso, sino de otras tantas. Son todas gratuitas, de libre disposición y podéis hacer uso de ellas como consideréis oportuno para vuestra labor profesional. En todas ellas, en la parte de arriba, tenéis mi correo electrónico. Si alguna vez surge alguna incidencia con ellas, os agradezco que me la reportéis, sobre todo para corregir los errores y si hay alguna duda, pues me tenéis a vuestra disposición para lo que pueda ayudaros. Al mismo tiempo que creé esta página web hace ya unos cuantos años, en LinkedIn, no soy de redes sociales, lo reconozco, pero bueno, LinkedIn no deja de ser una red en teoría profesional, con lo cual creé un LinkedIn, un grupo llamado Herramientas de Cálculo Térmico. Si os dais de alta, que obviamente no es obligatorio, simplemente es opcional, no vais a recibir publicidad ni nada por el estilo, simplemente cada vez que hay una actualización de una herramienta, lo publico ahí, actualizada herramienta de Leader Calendar, no sé qué. De tal manera que os llegará un aviso, si estáis dados de alta en LinkedIn, y os dirá que se ha actualizado la herramienta por si queréis poder descargarla. Perdóname, ¿tienes una pregunta? Sí, Sí, disculpa. no, es que te iba a decir, ¿podrías pasar el link del grupo? Porque yo he intentado Ah, sí, buscarlo en claro. LinkedIn y no lo Y encuentro. no aparece. Bueno, No, a ver, herramientas. Espérate que me voy a meter. Es que como soy tan malo con las redes sociales, lo reconozco, paso yo poco por el también, grupo. así que a lo mejor he O sido sea yo que no lo he que- encontrado. No, mira, sí que le tengo aquí. Sí, mira, está aquí. Le voy a pegar aquí, ¿vale? Y luego te lo paso en un momento, ¿vale? Perfecto, Eh, gracias. yo en LinkedIn he puesto herramientas de cálculo térmico y me ha salido más o menos rápido, ¿vale? Entonces, lo que suelo publicar ahí simplemente, pues eso, algún curso de vez en cuando o las actualizaciones. No se utiliza para otra cosa, con lo cual, pues tampoco penséis que por las redes sociales os van a bombardear o cosa parecida con vídeos o historias de este tipo, nada, nada de ese tipo. De hecho, por ejemplo, tengo restringido el acceso y a todos los que son comerciales de empresas directamente los deniego para que no estén todo el rato lanzándole a las personas, a los alumnos sobre todo que se dan de alta, les estén lanzando publicidad, que no me parece razonable. ¿Vale? Bien, pues ese es el link y nada, os lo paso. Bien, esto en cuanto a la actualización de las herramientas. De todas maneras, como el código técnico estaba comentando antes en el primer grupo, que en breve va a cambiar, cuando cambien las herramientas y salgan las nuevas versiones de Hulk, que actualizaremos todos los Excel, etcétera, os pasaré un paquete completo al Colegio de Arquitectos y para que lo podáis difundir entre los alumnos del curso, ¿vale? Y tengan todas las herramientas actualizadas. ¿Ok? Bien, de los temas que me gustaría poder tratar
y que se habla en las ponencias, pero que siempre es un tema Perdona, bastante... Oscar, Dime, perdona. sí, Están pidiendo que si puedes poner la presentación en pantalla completa. Se ve que lo ven un poco así, pequeño para poderlo ver mejor. mejor, No, a ver si sería posible que lo pusiese. Que yo, ¿sabes lo que pasa? Que como se así, ve desde directamente, lo que estamos viendo es el programa de PowerPoint, si lo pudieses sí, poner la presentación en sí, pantalla claro, completa para que solo se viese. así. Así se ve tu parte de las notas que tengas. Sí, pero lo de las notas, a ver cómo quito lo de las notas, que es Espera, así. es al compartirla, al poner la pantalla, tienes Sí, que al mayúsculas darle. F5, claro, al darle a presentación, mayúsculas F5 me está dando la parte de las... A ver, ¿ahora lo veis mejor? Lo vemos igual. ¿Lo veis Y igual? es posible que se te haya ido a otra pantalla y al compartir. A ver, espérate. A ver si soy capaz. Voy a dejar de compartir un momento. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a colocarlo en mayúsculas F5. Voy a cerrar esta. Ah, si soy capaz de compartirlo. Un segundo, disculpadme. Habrá que pegarse con la informática, pero lo lograremos. Vale, si le doy aquí a compartir, me voy a ventana. ¿Qué tal lo estáis viendo ahora? Ahora perfecto. ¿Sí? Vale, Sí. pues lo hemos logrado. Vale, pues a ver, el tema de las horas fuera de consigna. Las horas fuera de consigna es uno de los asuntos que posiblemente más guerra da desde el punto de vista... ¿Estáis viendo mi cursor? Sí, ¿no? Sí, sí, lo vemos. Vale, perfecto. Vale. Decía que las horas fuera de consigna es posiblemente de los elementos que conceptualmente más guerra da. ¿De acuerdo? Entre las cosas porque es difícil entender la raíz del problema que se intenta resolver con ello. Comentaba hace un momento que lo más fácil para tener una calificación energética en una vivienda es simplemente no encender la calefacción. Si no enciendes la calefacción, no consumes y tu consumo de energía está asociado a tu escala de calificación. Con lo cual, si no consumes, pues tienes una A. Pero claro, eso es hacerse trampas a uno mismo. Porque la normativa no pretende solamente que ahorres energía, pretende que ahorres energía sin renunciar al confort dentro de tu vivienda. Hacía una comparación hace un momento diciendo esto es como la normativa del HS3 de ventilación. No se trata de no ventilar. Una vivienda que no está ventilada no es una vivienda salubre. No estamos diciendo que hagamos viviendas insalubres reduciendo la ventilación a límites absurdos. Estamos hablando de que la ventilación sea la razonable para mantener las condiciones de salubridad. Pues esto es exactamente lo mismo. Se trata de ahorrar energía, pero no renunciar a que el interior de la vivienda tengamos una temperatura razonable en invierno y una temperatura razonable en verano. ¿De acuerdo? Entonces, las horas fuera de consigna enraizan directamente con lo que el código técnico recoge en el H0 y se denomina sistemas de sustitución. Los sistemas de sustitución se publican, cada modificación del código técnico los ha ido mejorando, porque se supone que es el sistema promedio para edificios nuevos que se hace en un determinado periodo de tiempo. En la última publicación del año 2013, fijaros, 2013, más bien 2019, disculpad, lo que se utilizaba para calefacción y agua caliente sanitaria como sustitución era una caldera de gas natural con un rendimiento de 0,92, lo cual es bastante razonable. Estamos hablando de una caldera de condensación muy normalita. Y como sistema de refrigeración, un sistema de split, de impulsión de aire, un sistema autónomo, directamente con un rendimiento de 2,60. Que un 2,60 os puede parecer poco, pero ya veréis cómo en las ponencias, cuando hagamos simulaciones, un 2,60 de rendimiento estacional no está nada mal. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que sí que está absolutamente obsoleto son los sistemas de sustitución de terciario, los cuales dentro de nada se van a modificar. Fijaros que se está hablando de un sistema de calefacción mediante caldera de gasóleo con rendimiento 0,70, absolutamente fuera del RIT en la actualidad, y un sistema eléctrico con un rendimiento de 1,70, fuera de absolutamente todas las normalizaciones europeas actuales de rendimiento para sistemas autónomos de refrigeración. De tal manera que esto, cuando se actualice, sobre todo lo que va a hacer va a ser mejorar la escala de certificación de los edificios terciarios. También los sistemas de sustitución de residencial progresivamente se irán mejorando. Sin embargo, ¿por qué esto del sistema de sustitución? El sistema de sustitución, como su nombre creo que indica, sustituye, ¿vale?, aquellos momentos en los cuales o bien no tengo encendida la calefacción, o bien la potencia de los equipos de calefacción que tengo o de refrigeración no es suficiente.
¿Qué es lo que ocurre en estas situaciones? Lo que ocurre en estas situaciones es que si yo no tengo calefacción o refrigeración suficiente, me quedo fuera de la consigna. Fuera de la consigna quiere decir que el código técnico me establece una serie de temperaturas y me dice, por ejemplo, en invierno quiero que estés a más de 17 grados. Cada vez que en invierno estoy por debajo de 17 grados, con una variación de 1 grado de temperatura, directamente se enciende el sistema de calefacción. Y si no lo tengo, lo que va a ocurrir es que se va a encender el sistema de sustitución. ¿De acuerdo? El código técnico, por lo tanto, en el apartado H0, no solamente es el cumplimiento de un indicador de ahorro de energía, el consumo de energía primaria no renovable, es cumplir ese indicador siempre y cuando el edificio no se quede más de un 4% de las horas del año fuera de consigna, más de 350 horas. Creo que lo vamos a poder explicar bien con este gráfico. En este gráfico que estáis viendo, fijaros, aquí tengo la temperatura de consigna de refrigeración y aquí tengo la temperatura de consigna de calefacción. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que entre la refrigeración y la calefacción hay una zona que es la zona hundo o la zona 1. Es lo que se llama la banda, el ancho de banda de temperaturas sin consumo de climatización. Por ejemplo, en esta época del año es habitual que ni tengamos la calefacción y la refrigeración encendida. ¿De acuerdo? Con lo cual no hay consumo. No hay consumo porque no hay necesidad, no hay demanda. ¿De acuerdo? Ni de calefacción ni de refrigeración suficiente para que se active ninguno de los dos sistemas. Vamos a la zona de calefacción. Cuando nos situamos con una temperatura por debajo de la temperatura de acción, ¿vale? De encendido del sistema, ¿de acuerdo? Directamente lo que va a ocurrir es que o bien tengo un sistema que es capaz de darme la energía necesaria para mantener la temperatura, o directamente se me va a generar una hora fuera de consigna, ¿vale? Hay una situación 3 que también se puede dar. La situación 3 es, yo tengo un equipo de calefacción, pero no tiene potencia suficiente. Con lo cual, si la temperatura sigue bajando porque hay una ola de frío, por ejemplo, en una noche de invierno de enero o de febrero, directamente cuando la potencia de mi sistema de calefacción se agote, lo que voy a tener va a ser el consumo asociado a esa potencia de calefacción y además una hora fuera de consigna. ¿Cómo se evitan estas horas fuera de consigna? Se evitan activando los sistemas de sustitución, ¿vale? Con lo cual, digamos que va a ser una balanza. Yo puedo asumir que mi edificio se va a quedar un número de horas fuera de las consignas establecidas por la normativa, ¿vale? Sin superar ese 4%, 350 horas al año, o asumir un consumo por parte de unos sistemas ficticios. Y esos ficticios, esos sistemas, son los sistemas de sustitución publicados en el HC. En esta diapositiva, que también forma parte del material del curso, intento resumirlo. De tal manera que os digo que puede ocurrir que tengamos un local propio o que directamente cumplamos con los equipos de sustitución. Yo puedo optar por una forma o la otra. Y también puedo optar por evaluar mi edificio de manera pasiva, es decir, sin ningún tipo de sistema encendido. Pero claro, lógicamente la normativa me dice, fantástico, no consumas energía, pero me tienes que garantizar el confort. Y ahí es donde está el no superar el 4% de horas fuera de consigna. Vamos a ver dos ejemplos de cálculo con Joule. Fijaros, el primero de ellos. En el primero de ellos nos encontramos, ¿vale?, con una definición de sistema cuando le dais al botón del H0, en el que nos dice que tengo funcionamiento con potencia insuficiente de los sistemas definidos. Es decir, mis sistemas no son capaces de darme a temperatura de consigna, potencia para estar en temperatura de consigna, 1 hora en junio, 2 en julio, 0 en agosto y 3 en septiembre. Como tengo un buen sistema de calefacción, no tengo problema con la calefacción y todas las horas fuera de consigna se me están generando en refrigeración. Esto es muy habitual cuando tengo un edificio que tiene sistema de calefacción pero no lo tiene de refrigeración. Tengo 6 horas fuera de consigna. Y ahora, fijaros, he decidido en el cálculo, y esto lo veréis en los distintos ejemplos, activar los sistemas de sustitución. Con lo cual, estas 6 horas fuera de consigna generan estos consumos de refrigeración en cada uno de los meses. Y este consumo de 0,05 anual. ¿Qué quiere decir? Que estas 6 horas fuera de consigna, para evitarlas, mis sistemas de sustitución activados dan una respuesta con un consumo de energía. Quitar horas fuera de consigna me cuesta energía. Con lo cual, el resumen es que el funcionamiento total del edificio tiene 0 horas fuera de consigna. ¿Por qué? Porque los sistemas se han activado. Aquí las tenéis. Vamos ahora a desactivar los sistemas. Si desactivo los sistemas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que mis 6 horas fuera de consigna se siguen manteniendo. Aquí lo tenéis. Sin embargo, los sistemas ya no le dan respuesta, con lo cual estas horas se traspasan al cómputo total.
¿Veis? Es una balanza. Opto o por horas fuera de consigna o por un consumo para evitarlas. Me voy a los resultados del H0. Con los sistemas activados, ¿qué va a ocurrir? Fijaros, el consumo es de 5,10, mientras que con los sistemas no activados, el consumo es solamente de 5. ¿Por qué? Porque aquí tengo sistemas de sustitución activados. Hemos dicho que activar estos sistemas me cuesta energía, con lo cual mi consumo va a ser mayor. A cambio, 0 horas fuera de consigna. ¿Yo puedo funcionar con los sistemas no activados? Perfectamente. Aquí lo tenéis, menor consumo. Lo estáis viendo. Sin embargo, asumo una serie de horas fuera de consigna. ¿Vale? Horas en las cuales pues, voy a estar por debajo de la temperatura establecida en calefacción, por ejemplo, de 17 grados. ¿Vale? Ese es el juego que utiliza la normativa. ¿Te puedes quedar fuera de consigna? Sí, pero no demasiado tiempo, demasiadas horas. ¿Vale? Y si no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asumir que voy a tener un consumo de energía. Suele haber siempre muchos problemas cuando, por ejemplo, yo tengo una bomba de calor, yo tengo un equipo de aerotermia para calefacción y resulta que saco el certificado energético y aparece entre los sistemas una caldera de gas. Ya lo has hecho mal, hay una caldera de gas. No, no está mal hecho. Es que el equipo de sustitución es una caldera de gas. Y en el momento en el que esa caldera de gas tenga algún tipo de consumo para evitar horas fuera de consigna, va a aparecer en el certificado energético y te va a aparecer caldera de gas natural, equipo de sustitución. ¿De acuerdo? Entonces, que no os asuste que aparezcan horas fuera de consigna, pero sí que las tenemos que tener controladas, porque como os decía, el H0 no es solamente el indicador de energía primaria no renovable, es también el indicador de energía primaria total, que veréis en las ponencias la importancia que tiene, que no es poca. Sobre todo intenta controlar aquellos edificios que son depredadores, grandes consumidores de energía, pero es energía renovable. Esto sobre todo ataca a los edificios que tenían calderas de biomasa que estaban mal aislados, pero como tenía una caldera de biomasa, su certificación energética era una A. No tenía ni pies ni cabeza. No se trata solamente de colocar mucha energía renovable o un buen sistema. Se trata de que el edificio tenga controlada también su demanda de calefacción o de refrigeración. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, digamos que este es el juego en el que entra la normativa y bueno, y espero que se haya podido entender. Unido a esto, os he traído en la presentación una herramienta. Voy a salirme de aquí, voy a activarla, disculpadme, voy a compartir en este caso el Excel. Vale, dentro del curso, aquí está. Vale, creo que ahora sí que lo estáis viendo a pantalla completa, lo voy a ampliar. ¿Bien? Se ve bien, ¿no? Vale. Dentro del curso y dentro de la carpeta de herramientas comunes, os vais a encontrar un Excel que no he utilizado durante las ponencias, lo estaba guardando para las tutorías, que se llama VH de visor horario. HUL 2019 visor horario. Vamos por la versión 1.7. ¿Para qué sirve? Sirve para poder analizar los resultados horarios de diferentes espacios. ¿Vale? Fijaros, yo le voy a dar al botón de cargar, que lo veis aquí. Yo podría borrarlo, le doy aquí y borro un archivo, le doy aquí y borro el otro archivo. Veis que se han quedado en blanco. Las descripciones podéis poner aquí lo que os diera la gana, son simplemente representativas. Vale, me voy a ir aquí y le voy a dar a cargar un archivo. La herramienta unificada Leader Calendar dentro de proyectos 2019, es decir, donde tenemos los cálculos que hemos realizado, por ejemplo, me voy a ir al ejemplo que habéis realizado de mi casa. Yo me voy a mi casa y os vais a la carpeta de resultados horarios. Una de las ventajas que tiene la herramienta unificada LeaderCanner respecto, creo que a cualquier otro programa o software de cálculo y simulación energética ahora mismo en España, es la enorme salida de datos que tiene. La desventaja, que son datos en formato texto y son difíciles de leer. Muchas veces no sabemos qué ponen dentro. Entonces, yo lo que he creado sobre todo son herramientas que indexan todos esos datos y hacen representaciones gráficas que permiten su comparación y su fácil lectura. Entonces, fijaros, dentro de los resultados horarios, para la planta 1 tenemos el espacio 1. Y dentro del espacio 1 veis que tenemos el forjado con el terreno, las particiones, incluso la ventana 1. ¿Lo estáis viendo? Yo dentro de estos archivos de texto tengo los resultados específicos de cada elemento. Pero la herramienta esta que hemos creado sobre todo lo que hace es centrarse en los espacios. Planta 1, espacio 1, planta 1, espacio 2, planta 1, espacio 3. Y en la planta 2, el espacio 1. Si os acordáis, este ejemplo de mi casa tan pequeñito, lo que hacíamos era una planta rectangular en planta baja dividido en 3 partes y la planta de arriba era directamente un espacio con una cubierta mansardada. Vamos a comparar el espacio 1 con el espacio 2. Lo que voy a hacer es abrir el espacio 1. Le doy a abrir, digo que sí que quiero importarlo y le doy a aceptar. ¿Vale? Y aquí puedo poner, por ejemplo, este es el salón. Es una descripción simplemente orientativa. ¿Vale? Y ahora voy al espacio 2.
Lo cargo y digo que quiero compararlo al espacio 2. Le doy a aceptar. Perfecto. Y digo que esto es un dormitorio. Me lo estoy inventando. Esto es análisis simplemente de simulación energética. Fijaros, vamos más allá del cumplimiento normativo. Estamos simulando. Por ejemplo, quiero compararlo a lo que está pasando en el espacio 3. Voy al espacio 3. ¿Vale? Y digo que este es el dormitorio 2. Vale, pues ya tengo 3 gráficas. En estas 3 gráficas, lo que va a hacer es que nos va a dibujar aquí a mano derecha qué está ocurriendo con cada uno de ellos. Cada una de las gráficas veis que tenemos los espacios que se han cargado y tenemos un color, azul, verde y naranja, y tenemos las gráficas superpuestas. Como estamos hablando de un edificio muy pequeño y con una orientación más o menos similar, las diferencias en las estancias, las diferencias son pequeñas entre ellos. Sobre todo aquí tenéis la cantidad de energía que ganan o pierden a través de los muros. Aquí tenéis a través de las cubiertas, a través de los suelos, que los 3 elementos están en contacto con el suelo, puentes térmicos, aquí tenéis los totales anuales, y por ejemplo, donde sí que Perdona, empiezan... Sí, perdona, Oscar. Creo claro, que dime. Carmen lo ve pequeño y te está pidiendo que si lo puedes poner un poquito mayor. A ver, vamos a ver. Pues en el Excel va a ser complicado, porque ya sí que está total de pantalla. Sí, intenta ampliar el tamaño. Lo tienes al 90%, inténtalo subir un Vamos poquito a ver, a ver sí, si... voy a intentarlo, sí. Vamos a ver, está el 90. Era para que se vieran los gráficos al mismo tiempo. ¿Así mejor? ¿Sí? Sí, dice que ok. Ok, Vale. espérate, voy a intentar un poco más. O sea, que no. Si es para que se puedan ver los datos y el gráfico al mismo tiempo. Vale, vale. Yo espero que se esté viendo un poco. Básicamente habéis visto que lo que he hecho ha sido cargar aquí los datos con estos iconitos tan sencillos. Cada uno tiene un código de color. Y entonces aquí nos va a hacer una comparación entre espacios. A ver, yo no suelo utilizarlo para la comparación de espacios dentro de una misma vivienda, sino que suelo utilizarlo mucho para la comparación de diferentes modelos de simulación. Me explico. Por ejemplo, he realizado un modelo de simulación con un determinado aislamiento, con 5 centímetros de poliuretano. Y ahora quiero compararlo al mismo modelo, le hago una copia y lo calculo con 10 centímetros de poliuretano. Bueno, pues el mismo espacio P01 con una solución constructiva y con otra me va a dar resultados completamente distintos. Y yo puedo establecer cómo está funcionando en cada uno de sus apartados, todos los elementos de la envolvente, y estaba hablando hace un momento también en la parte de captación de radiación solar, ¿vale? O en la captación de pérdidas por las ventanas. Fijaros, ¿va a ser distinta las pérdidas por las ventanas en cada uno de los espacios? Lógicamente, porque tienen orientaciones completamente distintas, al igual que la captación de la radiación. Va a ser completamente distinta en una de las ventanas que en las otras, dependiendo de la orientación. Aquí empecéis también a ver un poco cómo funciona un edificio. Lo que realmente hace que el edificio le afecte la orientación, lógicamente no es la temperatura del aire, sino que es la radiación solar. Aquí veis las diferencias de orientación que hay en captación de radiación solar o en transmisión por ventanas, mientras que por otro lado, cuando nos vamos a las pérdidas que se producen por los muros o las cubiertas, bueno, en este caso no hay cubiertas, por los muros, prácticamente todo el edificio funciona de la misma manera, todas las estancias. ¿De acuerdo? Vamos a ver dentro de esta misma herramienta cómo funciona cada uno de estos espacios. Aquí abajo del todo tenéis una serie de pestañas. En estas pestañas veis archivo 1, 2, 3, 4 y 5, que son los 5 espacios que permite cargar. Nos vamos al archivo 1. En este archivo 1, que voy a hacerlo un poco más grande también, tenéis aquí a la izquierda el mes, el día y la hora. Os está diciendo que es el espacio P1E01 que tiene 20,9 metros cuadrados. Y os está dando, vuelvo a ampliarlo, un desglose completo de lo que está ocurriendo. Fijaros, horario de funcionamiento del equipo, es decir, según el horario debería de estar en funcionamiento, sí. Se necesita que funcione, va a depender de la temperatura de consigna. Hay veces que el equipo está apagado, hay veces que el equipo está encendido. ¿Cuál es la demanda de energía que tiene este espacio E01 en esta planta 1? Pues aquí tenéis lo que me pide por transmisión de muros en la mes 1, día 1, hora 1. Estos son 8.740 cálculos, ¿vale? Si vais hacia abajo los tenéis todos. Muros interiores, cubiertas, suelos, puentes térmicos, etcétera. Y llegamos hacia el final. Y en el final, fijaros, lo que me dice es ¿cuál es la carga total del espacio que se está solicitando? 0 vatios metro cuadrado. ¿Por qué? Porque yo de momento el equipo no está activado. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no está activado? Porque la temperatura de consigna por la noche en invierno, según el código técnico, es de 17 grados. Lo cual quiere decir que si la temperatura del aire que ha calculado es de 18 grados, yo no necesito activar mi sistema de calefacción.
Eso quiere decir que aquí hay una parte de carga térmica que de momento no necesito llevar hacia mi caldera, para que nos entendamos. Sin embargo, se empieza a almacenar energía, es decir, empiezo a perder temperatura. Ves que la temperatura va bajando despacito, 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 y llega un momento en que la temperatura del aire va a bajar por debajo de 17 grados. En el momento que baja por debajo de 17 grados, mi sistema se activa. Fijaros, voy a echarlo hacia atrás y vais a ver cómo esto corresponde con que el sistema se ha activado. ¿Veis aquí un 1? Entonces, en el momento en que el sistema se activa, el sistema ofrece, vuelvo a ampliarlo, energía suficiente para que me mantenga a 20 grados. Lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Vale? Y se va a seguir manteniendo a 20 grados hasta que el sistema ya no necesita aportar energía, se apaga y entonces me deja el edificio en lo que se denomina flotación libre. El edificio, el sistema, la calefacción se ha apagado y empieza a disminuir la temperatura hasta que baja otra vez de 17 grados y se vuelve a encender. Es decir, voy a tener picos de paradas y arranques. ¿De acuerdo? Esto espero que se entienda bien. Me pasa exactamente igual cuando yo me voy a el verano. Perdonadme que voy a hacer un scroll hacia abajo hasta un mes de julio o agosto. Venga, mes 7. Yo estoy ahora en julio, mes 7, día 12. Estoy aquí abajo. Uy, perdonad, que no sé por qué. A ver, ahora. No. Bueno, estáis viendo, entiendo que mi cursor. Vale, estaba... A ver, cancelar. Es que no sé qué le ha pasado. Vale, se ha quedado hasta atascado, qué raro. Sí, un segundo, perdonadme, que voy a volver a abrirlo. A ver, lo tengo aquí arriba. Ese scroll le ha sentado fatal. Vale. Se está abriendo otra vez el Excel. Vale, ya le di a compartir. Ventana. Vale, voy a llevar esto hacia el lateral. Vale. De acuerdo, estábamos aquí y habíamos cargado una serie de archivos. Bueno, os voy a hacer simplemente con los dos que venían cargados de base, que es exactamente igual. Fijaros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a ir hacia abajo y me voy hacia el mes de agosto. Espero que esta vez no se colapse. Este en el mes de julio me da exactamente igual. Y en el mes de julio, fijaros, día 28, hora 9 de la mañana. Vale, en el momento que, en este caso, mi temperatura de consigna es de 25 grados, se activan los sistemas. Fijaros que en este caso lo que me está demandando es una cantidad de energía positiva. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de simulación energética, y esto todos los programas lo hacen así, se considera energía de carácter positivo la que tiene que ver con la refrigeración y se considera energía de aporte negativo la que tiene que ver con calefacción. ¿Ves que en calefacción la temperatura de consigna es de 20 grados? ¿Vale? Y sin embargo, cuando me voy al apartado de refrigeración, ¿vale? La temperatura de consigna, esperad que voy hacia, si estoy en octubre no voy a tener refrigeración. Septiembre, aquí estamos en agosto. Si estoy en agosto, mes 8, lo veis ahí, directamente yo voy a tener, bueno, en este caso no se enciende el sistema porque no está requiriendo temperatura suficiente. Es posible que no tuviera, que lo esté calculando en una zona térmica, pues vete tú a saber, a lo mejor una zona E, una zona D. Y aquí directamente tenemos cómo me quiere mantener cuando entra en funcionamiento es porque quiere mantener la temperatura a la consigna de 25 grados del código técnico. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funciona el programa de simulación. Calcula las demandas. Establece cuáles son las temperaturas de consigna. Si con esa demanda la temperatura del aire está dentro de la consigna, no se enciende el sistema. Si con esa temperatura de aire estamos fuera de consigna, se enciende el sistema. Cuando se enciende el sistema, me cuesta un consumo de energía, pero mantengo la temperatura. ¿Qué es lo que ocurriría si el sistema no se encendiera? Que esta hora quedaría fuera de consigna, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Este mismo Excel tiene además otra función y es esta carpetita que veis aquí de resultados horarios que te permite comparar diferentes patrones. En este caso viene precargado, los dos ejemplos que vienen precargados, perdóname que voy a este apartado, viene precargados con el mismo espacio en un modelo que tengo con el perfil del código técnico, ¿vale? Con esa fluctuación de temperaturas que tiene entre verano e invierno y el perfil del RITE, que mantiene temperaturas constantes. Lo vais a ver muy claro en este gráfico. Fijaros, esta línea azul, que es el primero de ellos, es el del código técnico. En el código técnico, a partir de las 7 de la mañana,
el código técnico te dice que hasta las 7 de la mañana, como estás durmiendo debajo del edredón de tu cama, con 17 grados de temperatura de consigna es suficiente. Sin embargo, de las 7 a las 8 ya tienes que estar a 20 grados. Eso quiere decir que en una sola hora necesitas ganarle 3 grados de temperatura a tu casa. Es el equivalente a cuando te coges por el viernes, te vas de la oficina, apagas la calefacción y el lunes llegas a las 8 de la mañana y hace un frío que pela. Pues es una cosa parecida. Y en ese momento le dices a la caldera o al sistema de calefacción que tengas, caliéntame. Claro, para ser capaz de calentarte en una hora todo ese espacio, la potencia tiene que ser tremenda. Es todo este pico que estáis viendo aquí. Sin embargo, cuando funcionamos con las condiciones del RITE, el RITE establece una temperatura de 21 grados de manera continua. ¿Qué quiere decir esto? Que en total, en el global, me está pidiendo algo más de energía. Sin embargo, es capaz de mantenerla sin que se produzcan picos, porque ha estado durante toda la noche funcionando. Fijaros que según el código técnico, en este periodo nocturno no he necesitado calefacción. Sin embargo, cuando rápidamente he colocado en condiciones RITE, sí que tengo un consumo de calefacción. Si yo comparo la parte del código técnico con la del RITE, en cuanto a la carga total, fijaros que en el RITE estoy consumiendo más que en el código técnico. Pero ¿dónde está principalmente la diferencia? Que en el RITE lo consumo de manera continua y homogénea. Sin embargo, con el código técnico genero una pico, esta punta. ¿Por qué se producen muchas horas fuera de consigna cuando realizamos los cálculos en cualquier simulador energético? Da igual que sea Joule o cualquier otro. Porque los equipos, tu equipo de calefacción o de refrigeración, lo calculas para la potencia según el RITE, para la curva verde. Y esta curva verde no tiene picos, con lo cual yo me voy a calcular la potencia para una carga térmica, ¿de acuerdo? Para el pico de la carga térmica, que veis que el pico de carga térmica es muy somero, estamos en 15, 16 vatios metro cuadrado. Sin embargo, cuando estamos trabajando con el código técnico, este pico de potencia con el equipo que yo estoy dimensionando no soy capaz de solventarlo. Y aquí, en este triángulo, se me genera el qué, una hora fuera de consigna. ¿Vale? Esto es un poco también lo que intenta resumir este gráfico que veis aquí. Fijaros, te dice que para cada uno de los espacios tienes una carga en vatios por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Total, te dice cuál es el día más desfavorable, el mes 1, día 13. Yo podría decir, oye, ¿y qué está ocurriendo en el día 20 del mes 1? Bueno, pues te da cuáles son los datos, ¿vale? Veis que los picos se siguen produciendo exactamente igual, entre las 7 y las 8 de la mañana. Va a variar en función de las temperaturas exteriores, pues qué es lo que está ocurriendo. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Habrá días con mayor carga térmica, días con menor carga térmica. De manera automática, lo normal es que siempre cojáis o el 15 de enero o el 15 de febrero. Va a depender también del modelo térmico que tengas, etcétera. Y comparas qué está ocurriendo en las dos curvas. En estas gráficas que veis aquí, en la hora 8, que es donde siempre se produce el pico, veis cómo me está solicitando mucho más el código técnico que lo que me está solicitando el RITE en la fila de abajo. Y veis que esta columna de aquí está recuadrada. ¿Veis este almacenamiento? Este almacenamiento es precisamente toda esta energía que no tiene más remedio que solventar de alguna manera. ¿Vale? Con lo cual, la carga térmica es muchísimo mayor por los picos que se están generando. Estos picos se generan además de una manera continuada durante todos los días del mes de los meses de calefacción. Fijaros, todos estos picos que veis aquí en esta parte inferior son posibles horas fuera de consigna. Y este elemento verde que veis aquí, ¿de acuerdo? Este elemento verde es el perfil que sin embargo el RITE está efectuando. Este perfil verde que veis aquí es el perfil con el cual dimensionamos los equipos. Y eso quiere decir que o activamos los sistemas de sustitución o todo esto van a ser horas fuera de consigna. Bien, con esto quiero deciros que no os asustéis si aparecen horas fuera de consigna en los cálculos, es habitual. ¿Cómo lo solventa la normativa? Implementando consumos en estos puntos, ¿de acuerdo? Mediante equipos de sustitución, ni más ni menos. Si desactivo los equipos de sustitución, todas estas horas no me podrán sumar más de 350 anuales. Bien, pues esto era lo que quería explicaros. No sé si ha quedado claro, si surgen dudas, contadme, que aquí hemos venido sobre todo a resolver vuestras dudas. Todos tenéis habilitado el micrófono por si os resulta más fácil intervenir que por el chat. Ujú. Bien, cuestiones, preguntas.
¿Ninguna? Bueno, si no, contadme un poco qué tal los materiales del curso. ¿Habéis tenido ya oportunidad de abrirlos? ¿Qué os han parecido? ¿Se os han atragantado? Al menos, por lo menos, habréis empezado por la primera parte de normativa. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, algo que os haya sorprendido, decidme. Mira, Inmaculada ya está escribiendo. Uy, cuando quieras, Inmaculada. Perdona que se había ido la cámara. Sí, dime, Inmaculada. Puedes utilizar el audio si quieres, si te es más cómodo. Bien, sí. Es que no es obligatorio. Es lo que te iba a decir. Aparte, vamos a ver, te pone que no es obligatorio porque no consumes más de 50 litros al día y un solo dormitorio se considera 1,5 personas. Si multiplicas 1,5 personas por 28 litros día, pues te va a decir que no supera los 50 litros día. Y el H4 es obligatorio a partir de los 50 litros días. No tengo que justificar el código técnico HE. Tienes que justificar el HE, ¿vale? Pero hay algunos apartados como el H4 que no es obligatorio que lo tengas que justificar. ¿Vale? Entonces, los 50 metros cuadrados estás fuera de aplicación de la LOE, con lo cual, en principio, entiendo que tampoco tendrías por qué justificar el código técnico el HE. Ten en cuenta que empieza a partir de 50 metros cuadrados. Vale. Ahora me tienes